Capítulo 41. Mei llega. Mei durmió muy profundamente esta vez. Para ella, no solo era cansancio físico, sino más bien un agotamiento mental. Al dormir, todo el cuerpo se encoge de manera subconsciente. Esta es una expresión instintiva de inseguridad y, quizás el tiempo pueda curar los traumas mentales, pero a menudo se necesita mucho tiempo. Al menos, ese es el caso de Mei. Mei sintió que estaba en un sueño. Se sentía muy ligera, como flotando, y luego atravesó fácilmente una barrera que parecía espuma. Cuando volvió a abrir los ojos, Mei se dio cuenta de que se encontraba en un lugar extraño. ¿Dónde es esto? Mei miró la calle llena de actividad. El tentador aroma de la comida no pudo evitar estimular su sentido del olfato. Había todo tipo de puestos de comida a ambos lados de la calle, vendiendo una gran variedad de alimentos que hacían que a uno se le hiciera agua la boca. Al observar una escena tan animada, la gente que compraba en la calle de snacks estaba llena de sonrisas felices. Esta era una escena que solo aparecía en los recuerdos de Mei, antes del desastre de Honkai. Aunque el Honkai ya terminó, solo han pasado 2 años. El Departamento de Estadísticas de Schixal estimó que se necesitarían al menos 5 años para recuperarse, y lo más grave es que la enorme pérdida de población no es algo que se pueda recuperar tan fácilmente. Miró hacia abajo su ropa. Era su propio traje. Si recordaba bien, no se había quitado la ropa antes de irse a dormir y simplemente durmió así. Por suerte no tengo el hábito de dormir desnuda. Mei se agradeció en secreto en su corazón. ¿Qué está pasando? ¿Todavía hay enemigos? Mei miró a su alrededor con vigilancia. No había forma de que pudiera bajar la guardia frente a los Herchers, que durante el desastre de Honkai tenían todo tipo de habilidades extrañas. ¿Quién sabe qué tipo de enemigo raro y complicado aparecerá esta vez y crear una ilusión? ¿O traerme directamente a un sueño? El repentino gruñido de su estómago hizo que Mei se diera cuenta de que estaba enfrentando su primer obstáculo. Eso es. Tengo hambre. Mei frunció sus hermosas cejas. Claramente comí antes de quedarme dormida, ¿por qué sigo teniendo tanta hambre ahora? Para ser honesta, la pequeña cantidad que comió antes de dormir no era suficiente para cubrir la energía que necesitaba para el desarrollo de su armadura frontal. Mei, que en ese momento vagaba sin rumbo, se detuvo frente a un puesto de barbacoa. Dudó allí, preguntándose si debía reponer un poco de energía. Lo que era aún más molesto era que el dueño del puesto de barbacoa parecía haber notado a su posible clienta. Agitó con fuerza el pequeño abanico que tenía en la mano, haciendo que el olor de proteínas y grasa ligeramente quemada se dirigiera hacia Mei. Ella tragó saliva con dificultad, y su garganta se movió y... Cuando llegas a un lugar extraño, realmente no puedes comer a la ligera. Mei no pudo evitar recordar el pasado. Y... justo cuando Mei estaba luchando internamente, de repente un par de brazos esbeltos la abrazaron por detrás. Mei Raiden, que fue abrazada de repente, se puso alerta al instante y estaba a punto de resistirse. Una voz extremadamente familiar, con un tono coqueto, resonó en los oídos de Mei. «Oh. Mira lo que atrapé. Es una hermosa chica salvaje». Unos mechones de cabello rosa aparecieron en el campo de visión de Mei. Al oler ese aroma familiar, esas palabras familiares y ese acento conocido, Mei se dio la vuelta apresuradamente y vio que, efectivamente, era ese rostro hermoso y familiar. «¿Eres tú?», dijo Mei con sorpresa. «Así es, soy yo, la chica más hermosa del universo. Elysia». Después de decir eso, cerró un ojo y giró su cuerpo 360 grados. Aunque vestía ropa casual bastante sencilla. Era claramente un atuendo muy simple, pero la chica bonita frente a ella lo hacía parecer un aspecto deslumbrante gracias a su impresionante belleza. El largo cabello rosa estaba simplemente atado detrás de su cabeza con una liga. Su bonito rostro hacía que la gente quisiera quererla. Su cara perfecta, sin ningún tipo de maquillaje, era suficiente para seducir a más del 99% de las mujeres. Todo su cuerpo era voluptuoso donde debía serlo y esbelto donde debía serlo, lo que ilustraba perfectamente cuáles son las proporciones más perfectas del cuerpo humano. Lo que más llamaba la atención era el par de orejas puntiagudas, ligeramente diferentes a las de la gente normal. En ese momento, la hermosa chica llamada Elysia había estado posando con su apariencia deslumbrante durante más de medio minuto. Mei, que estaba frente a ella, simplemente la miraba sin moverse, como si estuvieran jugando al juego de la estatua 1, 2, 3.
Incluso con dos chicas tan hermosas juntas, un comportamiento tan extraño hizo que los transeúntes se detuvieran a mirar, susurrando entre ellos, preguntándose si las dos bellezas extremas estaban realizando algún tipo de espectáculo especial. Bueno, y estoy haciendo una entrada tan grandiosa, ¿no podrías cooperar un poco conmigo, Mei? Alicia hizo un puchero con enfado, luciendo muy irritada. ¿De verdad eres Alicia? Mei dio medio paso atrás, sujetándose la frente, y dijo con incredulidad. Lo que recibió a cambios fue una mirada sin palabras por parte de Alicia. ¿Cómo podría ser falso? ¿Y en serio diste medio paso atrás? ¿Crees que doy tanto miedo, Mei? Alicia dio medio paso hacia adelante, su rostro enojado ligeramente enrojecido. Era evidente que la señorita Hada Rosa estaba realmente insatisfecha con la reacción de Mei en ese momento. Y Mei pensó. ¿Por qué hice esto? ¿De verdad no sabes lo que está pasando? Primero, ella llegó a este lugar sin saber si era un sueño o algo más. Como resultado, cuando todavía estaba luchando con esa idea, tú, una antigua zombie, resucitaste de repente y saliste corriendo. Además, saltando delante de ella y Mei sentía que su cerebro estaba un poco confundido. Oye, hermano, ¿qué está pasando ahí? Yo tampoco lo sé, pero parece que escuché a otros decir que una de estas dos mujeres abandonó a la otra. Dios mío, ¿es tan emocionante? Bueno, ahora estas dos personas se están enfrentando en medio de la calle y, a medida que más y más transeúntes se reunían alrededor, comenzaron a preguntarse por qué la historia de ella, una hermosa chica de cabello púrpura que sedujo y luego abandonó a la hermosa chica de cabello rosa, que parecía fácil de engañar, se había difundido entre la multitud. Sintiendo que la gente a su alrededor se agitaba cada vez más, Mei solo pudo agarrar la suave y delicada mano de Alicia. Y escapar rápidamente a aquel lugar problemático y... Mei, por favor sé más suave, me estás lastimando. Y por favor corre más despacio, no puedo seguirte el ritmo. Ese fue el grito de Alicia. Eres una guerrera de fusión de la última era y una de los 13 cazadores de llamas. ¿Cómo podrías salir herida por mi fuerza? ¿Y dices que no puedes seguir esta velocidad? Mei obviamente no creía esas palabras. Pero en este mundo, la señorita Elfa Rosa es solo una persona común. Capítulo 42. Gente del pasado. ¿Ordinaria? En cuanto a personalidad, ¿dónde se pueden encontrar personas ordinarias como tú? Mei se quejó de inmediato. ¿Estás diciendo que tengo una mala personalidad? Mei, ¿de verdad te estás pasando? Mei finalmente se detuvo y corrió hacia un callejón desierto, soltando la mano de Alicia. Pero en ese momento, Alicia realmente estaba sin aliento. Te dije que corrieras más despacio. Es una pérdida para el mundo ver a una chica hermosa como yo perder la compostura de esta manera. Alicia volvió a enfadarse. Mei miró con gran confusión a la mujer rosa y voluptuosa que estaba actuando de forma exagerada frente a ella y... ¿De verdad te has convertido ahora en una persona común? Incluso había una fina capa de sudor en su frente, y su falta de aliento no parecía fingida. Por supuesto. La señorita Elfa Rosa ahora no tiene ningún poder para resistir a los tipos malos. Dicho esto, Alicia miró a Mei y a los oscuros y desiertos callejones a su alrededor. De repente, al darse cuenta de algo, dio un paso atrás, cruzó los brazos frente al pecho y adoptó una expresión lastimera. Mei, ¿me trajiste aquí y quieres hacerme algo? Déjame decirte que la señorita Elfa Rosa solo vende su arte, no su cuerpo. ¿Quién querría comprarte? Mei volvió a dar medio paso atrás en silencio. Ese tono era realmente familiar. Incluso si de verdad hubiera un titiritero detrás de escena que hubiera simulado la apariencia de Alicia y... También sería difícil simular el carácter mental de la verdadera Alicia. Ahora Mei podía decir con un 100% de certeza que la Alicia frente a ella era la auténtica. Su personalidad seguía siendo la misma de antes, o incluso un poco peor. Vamos a lo importante, Alicia, deja de armar escándalo. ¿Dónde es exactamente este lugar? ¿Cómo volviste a la vida? Preguntó Mei con impotencia, realmente exhausta tanto física como mentalmente. Ay, Mei, ¿de verdad no te gusta que te molesten? Alicia sonrió con picardía. Busquemos un lugar para comer y hablamos. Te vi hace un momento en la calle, Mei, parecías hambrienta. Tu figura ya es perfecta. No necesitas adelgazar más, así que come cuando tengas hambre. Alicia trotó hasta la entrada del callejón con las manos detrás de la espalda y le hizo señas a Mei. Ven rápido. Esta noche te invito a una gran comida.
Luego te explico todo mientras comemos. Mirando a Alicia, que siempre estaba ahí con una expresión luminosa, Mei sonrió de repente. De verdad no puedo hacer nada contigo. Al mismo tiempo, Mei también sintió que, tras las travesuras de Alicia, su corazón tenso se relajó un poco. Tal vez la señorita Hada Rosa, tan buena para ver a través del corazón de las personas, notó el cansancio de Mei y quiso hacerla sentir mejor desde el primer momento en que se encontraron. Y pronto, todo tipo de bocadillos de los puestos nocturnos fueron colocados sobre la mesa y, ¿de verdad las dos podemos comer tanto? Al ver la montaña de comida sobre la pequeña mesa frente a ella, Mei sintió un raro atisbo de miedo. No te preocupes, las chicas tienen otro estómago para estos bocadillos. Al otro lado de la mesa, Alicia sostenía comida en una mano, y su boca se movía rápidamente como la de una ardilla rosa. Pero aún con la boca llena, eso no afectaba la capacidad de Alicia para hablar con normalidad. Esto despertó la curiosidad de Mei. Entonces, ¿y has estado en este mundo por más de 20 años? Mei también tomó la carne asada que tenía en la mano y comenzó a comer y... No es de buena educación revelar tan casualmente la edad de una joven. Era evidente que la atención de Alicia estaba puesta en otra parte de las palabras de Mei. Mei respondió con silencio, digiriendo lentamente la información que Alicia acababa de contarle. Según lo que Alicia había dicho, desde que el reino Elisio desapareció y... Ella debería haber estado muerta, pero cuando volvió a abrir los ojos, se convirtió en un bebé. No nació como una Hercher, sino como una humana común. Todavía tenía padres en este mundo, pero no eran muy responsables. Después de que creció y pudo cuidarse sola, dejaron a Alicia atrás y se fueron a viajar por todo el mundo. Tras dejarle una gran fortuna, Alicia vivió sola en la gran casa vacía y pensó en contratar algunos inquilinos para tener compañía. Inesperadamente, después de que los inquilinos se mudaron y oye, ¿adivina qué? Todos eran rostros familiares y... Los 13 cazadores de llamas en realidad se reunieron allí por pura coincidencia. Al ver este resultado, ni siquiera Alicia pudo evitar suspirar, pensando que no era más que una broma del destino. Pero las demás personas de este mundo no tienen recuerdos del pasado. Aunque sus destinos son diferentes, siguen siendo las mismas personas familiares. La buena Eden sigue siendo una cantante famosa, popular en todo el mundo. Aponia trabaja en una iglesia de beneficencia. Su labor específica es rezar cada mañana y, en el tiempo restante, cuidar de los huérfanos pobres. Kalpas, que en este mundo todavía usa máscara, es un asistente competente de la iglesia, y su trabajo secundario parece ser el de modelo masculino para una revista famosa y... Bilby se convirtió en una maga e ingeniera famosa, y la mayoría de los accesorios mágicos que causaron sensación fueron creados por ella misma. Su se convirtió en un médico respetado. Sakura se mudó aquí desde el lejano oriente. Se dice que su trabajo original era el de sacerdotisa del santuario, pero su puesto en su ciudad natal fue ocupado por una prima lejana con el mismo nombre. Ahora ha comenzado una nueva vida en esta ciudad y... Mobius, por su parte, se convirtió en investigadora en un instituto de investigación, trabajando como una 007 todo el día. Su carga laboral diaria es muy pesada y rara vez se la ve. Sin embargo, su reputación es mucho mejor que en el mundo anterior. Como mucho, la gente piensa que es un poco dura con sus subordinados durante los experimentos. Pardofelis ahora dirige una tienda de mascotas y adopta gatos callejeros. La tienda está junto a la iglesia de Aponia. Aponia dijo que va allí a comer cuando no tiene nada que hacer y también juega con los niños sin hogar. Cosma actualmente estudia en la universidad. Llegó a esta ciudad y fue atrapado por Alicia justo cuando estaba buscando una casa donde vivir. En cuanto a Griseo, acaba de comenzar la secundaria. Sus padres están demasiado ocupados en el Instituto de Investigación de Mobius, así que le pidieron a todos en el patio dorado que ayudaran a cuidarla. Al escuchar esos nombres familiares, echando raíces en este mundo, Mei no pudo evitar suspirar. Este mundo es realmente hermoso, tan hermoso que no parece real. Alicia, que había terminado casi toda la comida de la mesa ella sola como una pequeña ardilla, se quedó atónita y bajó lentamente la comida que tenía en la mano. Sí, y solo aquellos que hemos experimentado esa catástrofe podemos comprender la belleza de nuestra vida cotidiana y ordinaria de ahora. Ni siquiera la señorita Elfa Rosa pudo evitar volverse sentimental al mencionar este tema. Capítulo 43. Kevin está nervioso.
Desde el comienzo de esta conversación, Mei había sido en su mayor parte solo una oyente, escuchando tranquilamente y respondiendo apenas con una o dos palabras de vez en cuando. Y Alicia era como un pequeño pajarito rosa, parloteando sin parar. Mei también disfrutaba mucho de este momento, porque hacía mucho tiempo que no se sentaba a charlar tranquilamente con alguien. ¿Han pasado tantas cosas en este mundo? Mei suspiró finalmente después de que Alicia terminara de hablar. Al mismo tiempo, Mei miró el vientre de Alicia, que seguía completamente plano, y se sorprendió, preguntándose a dónde había ido a parar toda la comida que había comido. Hay que saber que hace un momento Mei vio con sus propios ojos cómo Alicia se comía toda la comida apilada sobre la mesa. Alicia se limpió la boca a regañadientes, con una expresión que aún parecía un poco insatisfecha. En este mundo ordinario, aunque no existe el Honkai, todos siguen siendo las mismas personas, y sus personalidades casi no han cambiado respecto a antes, dijo Alicia con un suspiro. A continuación, deja que la señorita Elfa Rosa lleve a Mei a conocer a todos de nuevo. Alicia se dio unas palmaditas en su firme pecho, que se balanceaba hacia arriba y hacia abajo con el movimiento de sus manos. Actuaba como si, a partir de ahora, todo quedara en sus manos. Después de todo, Mei es tan adorable que seguro será popular entre todos, sonrió Alicia, expresando con confianza sus pensamientos. Eso es cierto, Mei negó con la cabeza con impotencia. Esa respuesta es muy propia del estilo de Alicia. Alicia, tú también estás aquí. Se escuchó una voz masculina familiar. Una figura de cabello blanco apareció en el campo de visión de Mei y se fue acercando poco a poco, de lejos hacia cerca, hasta que pudo distinguir claramente su apariencia. Mei se puso de pie de manera subconsciente y se preparó para luchar. El hombre que había llegado vestía un uniforme de policía de tránsito, y era Kevin, el Kevin de este mundo. Jeje, y Mei, primero cálmate. Alicia sonrió con cierta incomodidad. ¿Olvidaste lo que te dije antes? Este mundo es diferente al anterior. Nadie tiene recuerdos del pasado y... Kevin, ¿ya terminaste tu trabajo? Alicia se dio la vuelta y le habló a Kevin, que se acercaba lentamente. Todavía no. Kevin se veía claramente algo cansado. En los últimos días el flujo de gente ha aumentado bastante, y mis compañeros de alrededor están haciendo horas extra. Pero siento que aún nos falta un poco de personal, así que pedí apoyo a colegas de otras zonas. Aún así, todavía falta algo de tiempo para el cambio de turno y... Kevin suspiró con impotencia. Solo salí a patrullar para ver si hay vehículos conduciendo de forma imprudente, estacionando ilegalmente o excediendo la velocidad. ¿Quién es esta señorita? Kevin hablaba cuando notó a la mujer que estaba a un lado, mirándolo con evidente cautela y... Kevin pensó que ese tipo de hostilidad inexplicable mostrada en el primer encuentro le resultaba un poco familiar. Mi cara se ve tan molesta. No pudo evitar reflexionar. Por cierto, esta señorita se parece mucho a mi novia Mei, que trabaja en otra ciudad. Claro que, si se miraba con atención, aún se podían notar diferencias en detalles sutiles. Lo más importante era el temperamento. La novia de Kevin, la doctora Mei, tenía un aire más intelectual y llevaba unas gafas de graduación no muy alta. A primera vista, parecía el tipo de persona que no es muy buena en los deportes. La joven frente a él, en cambio, con esa aura feroz dirigida hacia él, se parecía más a una guerrera cargando al frente en el campo de batalla. Con una figura bien proporcionada y llena de fuerza explosiva, Kevin no dudaba en absoluto de que, si esta señorita tuviera una espada samurái en la cintura y ella la desenvainaría y lo cortaría en dos sin la menor vacilación y... Además, Kevin podía sentir una presión inexplicable proveniente de este joven, que incluso le hacía sentir un poco asfixiado. Kevin solo había sentido este tipo de presión en algunos ancianos de su familia que habían estado en el campo de batalla. Parece una persona peligrosa. Todo el cuerpo de Kevin se tensó. Lo más importante es: ¿y cómo es que he ofendido alguna vez a esta señorita? Kevin pensó con nerviosismo, sintiendo que estaba siendo completamente suprimido por la otra parte en todos los aspectos. Aunque tenía una buena condición física y había aprendido algunas técnicas reales de combate, lamentablemente, Kevin, que creció en una era de paz, nunca tuvo la oportunidad de usar esas habilidades en situaciones reales. Más bien las utilizaba para competencias o ejercicio físico y... Kevin, todavía no conoces a Mei, ¿verdad? Justo cuando el ambiente se volvió tenso, la señorita Elfa Rosa actuó a tiempo para romper la incomodidad.
Alicia se colocó rápidamente frente a Mei y le tomó la mano. Esta breve acción rompió el impulso acumulado de Mei. Déjame presentártela, Kevin. Esta es Mei Raiden, dijo mientras, de manera muy íntima, apoyaba su mejilla contra la suave y blanca mejilla de Mei Raiden. Es mi buena Junior y... Oh, hola, señorita Raiden Mei. Mi nombre es Kevin, Kevin Caslana. Al sentir que la aura asesina se disipaba, Kevin se rascó la cabeza y se presentó. Como puedes ver, soy policía de tránsito. Kevin señaló su uniforme. Aunque ya no había intención asesina en los ojos de Mei, su mirada hacia Kevin seguía siendo algo fría. No deberíamos habernos visto antes, ¿verdad? Señorita Mei, ¿me parezco a alguien que usted conoce? Aunque Kevin sentía cierta familiaridad con la Raiden Mei frente a él, en su mente, aún atribuía eso al hecho de que ambas Mei se parecían demasiado. Suspiró y al escuchar esas palabras y darse cuenta de que el Kevin frente a ella realmente no la reconocía, Mei suspiró con impotencia. Señor Kevin, en efecto se parece un poco a alguien que conozco y a un viejo amigo. Mei bajó la cabeza, y en sus hermosas pupilas color lavanda se reflejaba una profunda soledad. Jaja, qué coincidencia, señorita Mei. Usted también se parece mucho a alguien que conozco. Tal vez sean parientes. Cuando tenga tiempo, se los presentaré. Kevin intentó continuar la conversación. Pero descubrió que la joven frente a él no le estaba prestando atención en absoluto. En cambio, parecía estar inmersa en sus propios pensamientos, como si hubiera caído en algún estado extraño. Kevin miró a Alicia a su lado con una expresión interrogante. Alicia agitó la mano, indicándole a Kevin que se marchara rápidamente. Alicia también sabía un poco sobre el otro mundo. Si no fuera porque el Kevin de otro mundo tomó un camino extremo, quizá el capitán de aquel mundo no se habría sacrificado al final. Capítulo 44. Las secuelas de resolver el enigma. Al mismo tiempo, Alicia extendió su otra mano y acarició suavemente la espalda de Mei, intentando consolarla, ya que una vez más estaba cayendo en la autoinculpación y... Para Alicia, el mundo es tan hermoso, y lo más hermoso de todo son las sonrisas de esas bellas chicas que son como flores. Pero en aquel mundo cruel y devastado, todas esas hermosas flores se marchitaron. En ese momento, Alicia miró a Mei con los ojos llenos de dolor en el corazón. De verdad no debería culpar al Kevin de este mundo por lo que hizo el Kevin de otro mundo. Solo puedo culparme a mí misma por no haber estado al lado del capitán en el momento crítico y... Tal vez si hubiera sido más fuerte en ese entonces. Y Mei miró sus manos, cerró los ojos y pensó con dolor. ¿Habría podido proteger al capitán? Eso es. Si incluso los muertos todavía existen en este mundo. Entonces el capitán y... Mei reaccionó de repente, dándose la vuelta y presionando los hombros de Alicia. ¡Guau! Alicia se sobresaltó por la acción repentina. Mei, ¿qué te pasa? ¿Ya lo has entendido? Alicia, quiero hacerte una pregunta. El rostro de Mei estaba más serio que nunca. Debes responder, Mei. En esa mirada conmovedora había esperanza y un leve rastro de súplica. Oh, mientras pueda responderla, contestó Alicia con cautela. Alicia, ¿ya has visto alguna vez al capitán en este mundo? ¿Capitán? Alicia inclinó la cabeza de forma adorable. Alicia cayó de repente en silencio y giró rígidamente la cabeza hacia otro lado. Entró en pánico, pensando. Dios mío, ¿y qué debería decir? Muy nerviosa. Alicia estaba realmente nerviosa ahora, algo poco común en ella. Su cerebro, lleno de todo tipo de chicas hermosas, comenzó a funcionar a una velocidad sin precedentes. Si hubiera sabido que me haría de repente una pregunta así, no habría enviado a Kevin lejos. Al menos dejar a Kevin aquí podría ayudar a compartir un poco del poder de fuego de Mei y como mínimo, dejar que Mei golpeara a Kevin serviría para que se calmara un poco. Todo es culpa de Kevin. Tú fuiste el que la lió en otro mundo y... Al ver el comportamiento extraño de Alicia, los ojos de Mei se volvieron tan afilados como los de un halcón. Alicia, ¿sabes algo sobre el capitán? Alicia abrió la boca, pero al final solo pudo asentir con impotencia. ¿No quieres decirlo? Mei bajó las manos. ¿El capitán no está viviendo bien en este mundo? ¿Eh? El rostro de Alicia se torció al recordar la boda a la que había asistido, donde los recién casados demostraban su afecto como si no hubiera nadie alrededor. Alicia negó con la cabeza con fuerza y... Las dos simplemente se quedaron allí, mirándose en silencio. Jaja, y Mei de repente soltó una risa despreocupada.
Es realmente genial que el capitán siga vivo en este mundo y, al parecer, viva bien. Luego Mei le dijo a Alicia. Alicia, ya que ahora no estás dispuesta a revelar la situación concreta del capitán, ¿es porque su situación actual es un poco especial? ¿Es inconveniente? ¿La atención de la gente de mi mundo? Tal vez sea por la peculiaridad propia del capitán. ¿O porque se canalizó una enorme energía desconocida durante la batalla decisiva final? Mei se pellizcó la barbilla y analizó cuidadosamente el problema. Hacía mucho tiempo que no sentía esto al enfrentarse a un acertijo. Alicia miró a Mei con un rastro de dolor en los ojos. Esta niña tonta y parece que sufrió mucho en el reino Elisio antes y todo lo que ve es como un enigma. Pero Alicia también sintió vagamente alivio en su corazón, al menos antes de averiguar cómo explicarle todo a Mei. Lo más importante ahora era estabilizar primero a Mei. Alicia, ¿crees que mi análisis es correcto? Mei le pidió su opinión. Y Alicia solo pudo quedarse allí de pie, con todo el cuerpo rígido. ¿Es inconveniente incluso insinuarlo indirectamente? Mei suspiró profundamente. Parece que este viaje para encontrar al capitán es más complicado y difícil de lo que pensaba. No te preocupes, Alicia. Gracias por tu apoyo. Ahora por fin tenemos una pista sobre el capitán y Mei sonrió desde el fondo de su corazón. Gracias, Alicia y... Alicia estaba empapada de sudor. El sudor de los nervios había mojado la ropa de su espalda, aunque por fuera se mantenía en silencio. Pero en su interior ya estaba perdiendo la cabeza. No he hecho nada, y me estás dando las gracias. No te he apoyado en absoluto. En ese momento, Alicia tuvo de repente un mal presentimiento. No importaba lo feliz que Mei estuviera ahora, cuando descubriera la verdad, probablemente se enfadaría aún más con ella. Pero ante una situación tan sin salida, Alicia realmente no tenía otra opción. Al final, solo pudo asentir rígidamente. Mei respiró hondo, levantó la vista hacia el cielo y sintió que volvía a tener esperanza para su futuro. Capitán, debes esperarme. Mei definitivamente te encontrará. En esos ojos color lavanda volvió a brillar la esperanza, llena de expectativas por la vida futura. Para entonces y cuando regreses, cumpliré la promesa que hice antes de la batalla final. Mei no pudo evitar imaginar un hermoso futuro. Casarme contigo y cosas así. Incluso se imaginó a sí misma con un vestido de novia, caminando por el pasillo junto al capitán. Claro que, aunque había hecho un acuerdo con Kiana y Bron ya antes, solo había sido una broma y... Mei pensó. Tal vez y no cuenta. Después de todo, este es otro mundo, y yo soy la única que conoce el paradero del capitán y lo siento, Kiana y Bronja. Justo cuando Mei se preparaba para ponerse en marcha llena de confianza, de repente fue golpeada otra vez por una intensa somnolencia. ¿Qué es esto? Mei intentó con todas sus fuerzas no quedarse dormida. Oh. Al ver a Mei así, Alicia suspiró en secreto con alivio. Parece que la estancia de Mei en este mundo está a punto de terminar. Aunque su voz sonaba impotente, en su corazón ya había abierto el champán para celebrarlo y... Alicia y Mei agarró con fuerza su brazo. ¿Cuándo podré venir a este mundo la próxima vez? No puedo decirlo con certeza. Tal vez mañana, tal vez el año que viene y Alicia cerró suavemente los ojos de Mei, que luchaban por mantenerse abiertos. Duerme. Solo trata este mundo como un sueño y... Maldita sea. ¿Por qué justo ahora que por fin tengo una pista sobre el capitán y... Mei cerró los ojos lentamente, sin resignarse. Capítulo 45. Kevin como oficial de inteligencia. Duerme, duerme y dijo Alicia con suavidad mientras miraba a Mei, que hacía todo lo posible por mantenerse despierta pero seguía luchando contra una fuerte somnolencia. Pero y finalmente conseguí una pista sobre el capitán y Mei se esforzó por decir algo. Aunque no terminó la frase, Alicia sabía muy bien lo que Mei quería decir. No pasa nada. Ya que tenemos una pista, no hay necesidad de apresurarse, ¿verdad? Alicia retiró con cuidado los restos que había alrededor del escritorio de Mei. Bajo el suave consuelo de Alicia, Mei finalmente cerró lentamente los ojos y se quedó dormida, usando los brazos como almohada sobre la mesa junto a ese puesto de comida desconocido. Ante los ojos de la dama hada rosa, la Mei dormida se transformó lentamente en innumerables puntos de luz púrpura y, al final, se disipó en el aire. Esa escena era hermosa y onírica, como la pequeña sirena del cuento de hadas que desaparece en el aire y se convierte en espuma y...
Pero esa escena de ensueño no atrajo la atención de ningún transeúnte, y las incontables personas que iban y venían seguían avanzando por sus caminos predeterminados. La repentina aparición y desaparición de May Raiden fue como un pequeño error corregido por un programador, que no llamó en absoluto la atención de nadie. Al ver la expresión tranquila en el rostro de Elysia, parecía como si ya hubiera previsto la escena que tenía delante. Espero que este hermoso sueño te reconforte en el otro mundo, dijo Elysia con una sonrisa. Alzó la vista hacia el brillante cielo nocturno, como si se despidiera brevemente de su amiga. Pero justo después, Elysia mostró otra expresión de preocupación. Pero la próxima vez que May venga, ¿y cómo debería explicarle lo del capitán? Justo cuando la señorita Hada Rosa estaba angustiada, lo vio. Kevin también se acercó de puntillas desde la otra dirección. Le susurró a Elysia. ¿Dónde está tu amiga, la señorita May? ¿Ya se fue? Elysia miró con impotencia al inútil Kevin que tenía delante, luego suspiró suavemente y asintió. Hoy, al ver que Elysia confirmaba que la señorita May se había ido, Kevin se relajó por completo. Se sentó frente a Elysia y preguntó. ¿Qué demonios le pasó a la señorita May, Elysia? Kevin reflexionó un momento, tratando de encontrar una buena palabra para describir el estado mental de May. Se siente como una mujer resentida encerrada en casa, igual que la protagonista de esa serie de televisión que May me recomendó hace un tiempo, cuya mejor amiga le secuestró al marido. En cuanto Kevin terminó de hablar, sintió una mirada afilada atravesándole la espalda. Cuando se giró, vio a Elysia, con sus hermosos labios color cereza fruncidos de una manera algo incómoda, y el ceño profundamente fruncido. Su bello rostro estaba ahora lleno de tristeza, una expresión que rara vez se veía en la dama Hada Rosa, que siempre era optimista, alegre y sonriente. ¿Podría ser? Preguntó Kevin con cautela. ¿Es realmente como en esos dramas de televisión? Ahora Elysia realmente no sabía qué decir, y solo pudo dedicarle a Kevin una mirada compleja. Y hoy Kevin respiró hondo. Me preguntaba por qué la señorita May tenía tanto resentimiento. Luego mostró una expresión chismosa. Dicen que el arte proviene de la vida, pero no esperaba que las tramas de esos dramas lacrimógenos realmente ocurrieran en la vida real. ¿Y justo a nuestro lado? Entonces Kevin preguntó con cierta expectación. ¿Puedo preguntar si la mejor amiga que le robó el novio a la señorita May también vive en esta ciudad? En ese momento, Elysia, que no tenía ninguna gana de hablar con Kevin, le lanzó una mirada de sorpresa y disgusto. Esa expresión parecía decir, ¿cómo es posible que alguien con cejas espesas y ojos grandes como tú, Kevin, sea tan chismoso? Al ver la expresión de Elysia, Kevin se rascó la cabeza con vergüenza, dándose cuenta de que esta pregunta podía implicar muchas cosas. Tal vez Elysia no quería responderle y, ay, la señorita May realmente tiene mala suerte en el matrimonio. Encontrarse con un tipo tan basura y una mejor amiga que le roba al novio y... Eso no puede decirse así. Al escuchar esto, Elysia finalmente habló con un tono muy enredado. La situación entre ellos es muy especial y tan especial que personas externas como nosotros no podemos entenderla en absoluto. Ejem. De repente, dos toses fuertes sonaron entre la multitud no muy lejos. Sora y Kiana, que originalmente estaban charlando y riendo, se acercaron desde el otro extremo de la calle. Por su ropa y su postura relajada, era evidente que habían salido a dar un paseo nocturno. Así es, el viaje para encontrar al capitán que May imaginaba en su mente no era tan difícil. El lugar donde May apareció esta vez estaba solo a una calle de la pastelería Valkyrie, y se tardaban unos 5 o 6 minutos caminando. Sin embargo, en ese momento, la pareja pareció sentir algo en su mente y estornudó ruidosamente al mismo tiempo en la calle. ¿No es esa Kiana? Kevin se levantó de inmediato y saludó con entusiasmo a sus conocidos. ¿Por qué salieron de noche? Déjame decirte, hoy conseguí un chisme enorme y ay. El repentino y fuerte dolor en el pie hizo que la expresión de Kevin se distorsionara al instante. Cuando bajó la mirada, descubrió que de repente había aparecido un zapato de tacón alto sobre su pie izquierdo, que llevaba una zapatilla deportiva. La punta del zapato presionaba con fuerza la planta de su pie. Kevin, casi con lágrimas por el dolor, miró con el rabillo del ojo a Elysia, que le sonreía amablemente desde el otro lado de la mesa.
Mientras Sora y Kiana aún no habían llegado, en el pequeño espacio entre el grupo que los rodeaba, Elysia dijo en voz baja, de modo que solo ellos dos pudieran oírlo. Si te atreves a contarle a alguien lo que pasó hoy, te mataré. Sintiendo cómo el dolor en el pie se intensificaba, Kevin asintió frenéticamente con la cabeza como si estuviera machacando ajo. Al ver esto, Elysia asintió con gran satisfacción. Al mismo tiempo, la gran cabeza de Kevin, que originalmente tenía un coeficiente emocional bajo, empezó a funcionar rápidamente. ¿Por qué Elysia no quiere que se lo cuente a Sora y a Kiana? ¿Hay alguna razón oculta detrás de esto? ¿Podría ser y? Kevin se encontraba ahora mismo en el proceso de transformarse en el oficial de inteligencia más veterano del vecindario. Capítulo 46. A Kevin le encanta el chisme. Capitán. Mei se despertó de repente de la pesadilla, se incorporó bruscamente en la cama y la manta que cubría su cuerpo se deslizó lentamente hacia abajo. Mei se sostuvo la cabeza y sintió como si hubiera tenido un sueño muy largo. Parece que soñé con Elysia y Mei hizo un gran esfuerzo por recordar los detalles del sueño, porque su intuición restante le decía que, este sueño y tal vez es muy importante para mí. ¿Qué fue lo que le dije a Elysia en mi sueño? Pero tal vez los sueños sean así. Cuanto más intentas recordar los detalles de algo que ocurrió en un sueño, más rápido lo olvidas. Parecía que hablábamos del capitán y de otros temas en mi sueño. Mei negó con la cabeza y sonrió con amargura. En cuanto a otras cosas del sueño, realmente no podía recordarlas. ¿Soñé otra vez con el capitán? Mei miró la fotografía que siempre colocaba en la mesita de noche. La foto fue tomada con la puerta de la Academia St. Freya como fondo, y en ella aparecen Kiana, Bronya y el capitán posando juntos en el centro. En la foto, Kiana había saltado juguetonamente sobre la espalda del capitán, rodeando su cuello con los brazos y apoyando su pequeña cabeza sobre sus hombros. El capitán no tuvo más remedio que sujetar con las manos los muslos carnosos y firmes de Kiana alrededor de su cintura, tratando de mantener el equilibrio. Bronya, aprovechando su figura pequeña en ese momento, se colocó delante del capitán. Su rostro seguía inexpresivo, y con sus dos manos igualmente pequeñas hacía un gesto de tijeras hacia arriba, pero al mismo tiempo inclinaba su pequeño cuerpo hacia atrás y se pegaba firmemente al capitán. A un lado, ella parecía perdida y, con el rostro ligeramente enrojecido, se quedó allí de pie sin saber qué hacer. Mirándose a sí misma recostada en la cama, Mei levantó las manos y observó la foto que sostenía. En ese momento todavía estaba luchando en mi interior, preguntándome si debía seguir el ejemplo de Kiana y Bronya y pegarme al capitán y ahora el rostro de Mei mostraba arrepentimiento. De verdad fui demasiado inmadura en aquel entonces. Debido a la educación familiar que recibió desde pequeña, a Mei le resultaba difícil hacer gestos tan íntimos hacia un hombre en público, especialmente hacia un hombre por el que sentía algo. Por eso, en ese momento, parecía que Bronya podía aprovechar su ventaja de edad para comportarse de manera coqueta frente al capitán sin ningún reparo. Y ni hablar de Kiana, y si no fuera por el orgullo del capitán y la fuerte oposición de la directora y de la profesora Himeko, me temo que algún día el capitán podría haber sido noqueado y encerrado en un pequeño cuarto oscuro mientras regresaba a casa por un callejón sombrío. Ella simplemente colocó la foto sobre su pecho, que en los últimos años se había vuelto cada vez más voluminoso. Si lo hubiera sabido antes, habría aprendido de Kiana y habría sido más abierta. De esa manera, tal vez el capitán ya habría sido conquistado antes, pero ahora solo quedan unas pocas fotos del capitán en solitario. Mei se levantó y caminó lentamente hacia la ventana. Ya es de noche y he dormido tanto tiempo. La calidad de su sueño hoy parecía particularmente buena, y Mei se sentía llena de energía. La luz de la luna era especialmente hermosa, con una luna llena plateada colgando en el cielo. Mei sabía que justo sobre la luna había una mejor amiga que compartía su tristeza y podía entender sus sentimientos y Kevin, Elysia, buenas noches. Los saludó como siempre a las dos personas que tenía delante. Al mismo tiempo, ayudó con cuidado a Kiana a sentarse para que pudiera descansar bien. El vientre de Kiana ahora es tan grande que incluso caminar le resulta un poco difícil. Ya ha alcanzado ese tamaño por el que la gente le cede el asiento en el autobús o el metro. Parece que en unos meses nuestra familia Kaslana tendrá otro pequeño más. Aunque el parentesco sanguíneo es muy débil, eso no afecta la alegría de Kevin ante el nacimiento de un nuevo Kaslana. Kiana, tienes que descansar bien.
¿Por qué sigues caminando a estas horas? Alicia, a un lado, tenía una mirada llena de preocupación. En comparación con el descuidado Kevin, Alicia claramente posee la atención y la ternura propias de una mujer. No pasa nada. El doctor dijo que la condición ahora es estable. Kiana ya no tenía su actitud despreocupada habitual. Ahora era simplemente una esposa y madre gentil. El bebé está sano, y un poco de ejercicio ahora es bueno tanto para la madre como para el niño. Toda su persona parecía emitir una especie de aura de bondad, y en el momento en que abría la boca, era tan deslumbrante que Kevin y Alicia casi no podían abrir los ojos. ¿Ay, cuándo tendremos May y yo un hijo? Este era el resentimiento en el corazón de Kevin provocado por la relación a distancia. Y Alicia, como una niña curiosa, se levantó y no dejaba de mirar a Kiana de arriba abajo. Por cierto, Kevin, dijiste que tenías un gran chisme que contarnos. ¿Qué es? Preguntó Sora con curiosidad. En cuanto Kevin escuchó esa pregunta, sintió de nuevo esa mirada familiar y penetrante clavándose en él. Kevin se limpió en silencio el sudor inexistente de la frente, fingió indiferencia y dijo. En realidad no es nada grave, solo que Kevin, que normalmente es honesto, no pudo encontrar una buena excusa por un momento. Por un lado, se enfrentaba a las miradas curiosas de Sora y Kiana, y por el otro, sentía la presión invisible proveniente de Alicia. Kevin se estaba poniendo cada vez más nervioso y no sabía qué decir. En esta situación de vida o muerte, de repente recordó un rumor sobre su buen amigo. En realidad, déjenme decirles si Kevin respiró hondo y habló con nerviosismo y cuidado. En realidad Alicia tampoco pudo evitar ponerse nerviosa. Hace unos días, escuché de una enfermera del hospital de su que su en realidad tenía una relación inexplicable con un paciente de su hospital. Alicia abrió los ojos de par en par. ¿Existe algo así? Y esa persona era un hombre y Kevin se disculpó frenéticamente con su amigo en su corazón. Al mismo tiempo, cuando escuchó esta noticia unos días atrás, racionalmente se negó a creerla, pero no pudo resistirse a las expresiones emocionadas de las jóvenes enfermeras cuando le contaron ese rumor. Así que, basándose un poco más en sus emociones, decidió creerlo un poco, y al mismo tiempo optó por mantener cierta distancia con su durante ese periodo. Después de todo, él ya tiene a la doctora May, así que realmente no puede permitirse tener ningún escándalo con nadie más. Alicia parecía haber obtenido de repente una gran primicia, con una ganancia inesperada. La expresión de Kiana era en realidad muy similar pero el rostro de Sora se ensombreció, y estuvo a punto de perder el control. De verdad quería agarrar a Kevin por el cuello y preguntarle. ¿Por qué demonios creíste semejante tontería? Capítulo 47. El primer escándalo del capitán. Quería agarrar a Kevin por el cuello y darle una paliza. Aunque escuchar historias vergonzosas de tus amigos puede ser algo divertido, ya no resulta tan maravilloso cuando tú eres el otro protagonista de la historia. Sora entrecerró ligeramente los ojos y comenzó a considerar la posibilidad de silenciar urgentemente a Kevin. Kevin, que estaba hablando allí, volvió a sentir un escalofrío recorriéndole la espalda y miró a su alrededor con cautela. ¿Es esta sensación otra vez y la de que alguien quiere matarme? Últimamente, Kevin había estado sintiéndose así con frecuencia. La sensación de ser asesinado parecía volverse cada vez más habitual. ¿De verdad estoy siendo demasiado sensible? ¿Cómo podría alguien querer matarme todo el día? Sin embargo, esa sensación apareció y desapareció rápidamente, así que Kevin no le dio demasiada importancia. Sacudió la cabeza y finalmente atribuyó todo al hecho de que había estado demasiado cansado últimamente y tenía alucinaciones. Lo que no sabía era que la razón por la que esa intención asesina aparecía y desaparecía tan rápido era, por supuesto, porque Kevin había exagerado los hechos al máximo en ese escándalo. No se puede decir que sea exactamente igual a los hechos que siempre hemos conocido, pero sí se puede decir que no tiene absolutamente nada que ver con ellos. Sora analizó en su interior. Si actúo ahora, sería como confesar mi culpa. Después de eso, cualquier persona con un coeficiente intelectual normal podría ver claramente que soy culpable, ¿no? No. ¿Por qué debería sentirme culpable? Yo también soy una víctima de la mentira y debería ser difícil asociarme con el novio misterioso del Dr. Su, ¿verdad? En este punto, solo pudo rezar en silencio en su corazón. Mirando a Kevin así, estaba claro que no conocía toda la historia y que probablemente solo lo había escuchado de oídas.
Las probabilidades de que se expusiera la verdad deberían ser muy pequeñas y... ¿Qué? ¿Alguien vio al Dr. Su discutiendo con otro hombre en el pasillo del hospital por un problema sentimental? Hasta donde él recordaba, nunca había discutido con el Dr. Su. ¿Por qué hay tantas enfermeras a las que les encanta difundir chismes en ese gran hospital? Sora realmente se sentía un poco deprimido en ese momento. No esperaba que después de tanto tiempo, el escándalo entre él y el Dr. Su siguiera circulando en ese hospital. Lo que era aún más inaceptable era que él siempre había sido una persona honesta y recta desde que era niño. Y ahora resulta que tenía un novio rumoroso, y lo peor de todo es que era un hombre y... En ese momento, Alicia finalmente se sintió aliviada de que Kevin no fuera a revelar el secreto relacionado con Mei. Al mismo tiempo, no pudo evitar suspirar en su interior al escuchar una noticia tan explosiva. No esperaba que Sue, que es una persona tan seria en el día a día, en realidad fuera gay. Es un hombre muy bueno en cuanto a personalidad, profesión y apariencia, dijo Kiana, chasqueando la lengua con cierto pesar. Estás completamente equivocada. Y por cierto, Kevin, ¿sabes algún detalle sobre el otro hombre? Sora gritó desesperado en su interior. ¿Por qué tú también te emocionas, Kiana? Cierta ameba habló con un tono justo en la primera mitad de su discurso, pero la mirada expectante en sus ojos en la segunda mitad traicionó por completo lo que estaba pensando. En ese momento, Kiana no era más que una espectadora esperando con ansias lo que vendría después. Al mismo tiempo, como si el destino lo hubiera arreglado, Kevin escuchó la voz de su colega a través del intercomunicador. Los compañeros del distrito vecino finalmente habían llegado para apoyar, lo que significaba que Kevin, que llevaba tanto tiempo trabajando horas extra, por fin podía irse a casa y... Kevin anunció que podía salir directamente del trabajo, ya que hoy era un día especial debido a la falta de personal y ella había trabajado demasiadas horas extra. Además, el trabajo actual no correspondía a sus funciones originales, y creía que solo había sido comisionado temporalmente para ayudar a mantener el orden en esa calle. Según lo que dijo el capitán de Kevin por el intercomunicador. Después de trabajar tanto tiempo, debes de estar cansado. Vete a casa y descansa y hablaremos de todo lo demás mañana. Entonces, todos los presentes se reunieron naturalmente debido al chisme, así que simplemente pidieron más comida. Kevin aprovechó esta oportunidad para comer bien y descansar. Alicia le hizo señas al dueño del puesto de barbacoa y pidió más comida. La señorita Hada Rosa seguía comiendo muy feliz y... ¿Pero y? Si recordaba bien, Alicia ya había comido muchísimo hace un rato, ¿verdad? Y ahora iba por una segunda ronda como si nada hubiera pasado. ¿Significa eso que las chicas tienen un segundo y tercer estómago cuando se trata de comida? Kevin se sentó allí comiendo un pincho y bebiendo su bebida. Después de todo, tenía que conducir de regreso al patio dorado después del trabajo, y como policía de tránsito, no podía infringir la ley. Kiana también comió algunos bocados de comida menos grasosa. Ahora que su estado y el del bebé se habían estabilizado, las reacciones del embarazo ya no eran tan severas como cuando acababa de quedar embarazada y... Sin embargo, en ese momento, la atención de Kiana no estaba en la comida, sino en Kevin, que estaba demostrando lo que significaba estar lleno de chismes. Entonces, Kevin, ¿sabes los detalles sobre el novio rumoroso del Dr. Su? Preguntó Kiana, pensando en Kevin. Kevin se rascó la cabeza con una mano mientras sostenía el pincho con la otra. No conozco realmente los detalles. Solo escuché a las enfermeras hablar de ello cuando fui a hacerme un chequeo en el hospital de Su. Kiana y Alicia mostraron expresiones de decepción. ¿Las enfermeras del hospital están todas desocupadas? Han pasado tantos años y todavía tienen tiempo para difundir ese tipo de chismes y siempre me quedo sin palabras. Al mismo tiempo, Kevin se dio cuenta de que quizá había subestimado al Dr. Su y su popularidad durante ese periodo. No hacía falta decirlo. El Dr. Su era joven, tenía habilidades médicas sobresalientes y parecía un dios masculino, como un loto que emerge del barro sin mancharse. Solo más tarde en el hospital se enteró de que había estado en coma durante 6 años. Algunos empleados ni siquiera habían trabajado allí tanto tiempo como él había estado inconsciente. Sora respiró hondo y se sintió aliviado. Está bien y es realmente bueno no conocer la situación concreta. Pero... dijo Kevin de repente con una voz fuerte y sonora, atrayendo con éxito la atención de los otros tres nuevamente. Kevin asomó la cabeza de manera misteriosa, y los otros tres se inclinaron hacia adelante de forma subconsciente.
Kevin susurró con una voz que solo ellos podían oír. Pero después de investigar por muchos medios y... Lo que es seguro es que el novio rumoroso de Su era en realidad un paciente masculino al que Su había atendido durante 6 años. 6 años completos. ¡Guau! ¡Qué cosa tan romántica y... dijo Elysia sorprendida. Capítulo 48. El aire está lleno de alegría. Cuando Kiana escuchó las palabras de Kevin, su expresión se volvió repentinamente extraña. Miró de reojo a su capitán y, evidentemente, había adivinado algo. La expresión de su rostro se volvió extremadamente rígida, como si estuviera haciendo un gran esfuerzo por contener algo. Al ver la expresión en el rostro de su esposa Kiana, él obviamente también adivinó lo que ella había adivinado, y su rostro se volvió pálido. Y luego... Kiana giró la cabeza, tratando de no mirar directamente a su capitán, temiendo no poder contener la risa y... Sí. ¿Qué pasó después, Kevin? ¿Esos dos terminaron juntos? Preguntó Elysia con ansiedad. Entonces, y esto fue lo que pasó, los ojos de Kevin brillaban mientras hablaba. Más tarde, el paciente masculino despertó. Escuché que el día en que despertó, Su, que estaba de vacaciones, corrió desde otra ciudad y lloró al lado de la cama del paciente masculino. Muchas personas se conmovieron con Su ese día. Había trabajado duro durante los últimos 6 años y finalmente obtuvo su recompensa. Kevin no pudo evitar suspirar al decir esto. Aunque esta relación es un poco anormal, tengo que admirar la perseverancia y dedicación de Su en ella. Kiana se estaba cubriendo la boca y temblaba de pies a cabeza y, si las miradas pudieran matar, Kevin ya habría muerto incontables veces. Si Sora tuviera en la mano un juicio de Shamash para suicidarse ahora mismo, entonces, impulsado por su extrema tristeza y rabia, probablemente elegiría volarse directamente y matar a todos los que conocieran este escándalo. Kevin, ¿por qué nunca te había visto hablar con tanta elocuencia antes? ¿Por qué tu voz es tan potente cuando hablas de chismes? La trama es tan fascinante. Respiró hondo y se esforzó por reprimir su ira, mientras ya pensaba en dónde deshacerse del cuerpo de Kevin. Es una lástima que el paciente masculino no se quedara con Su al final. Kevin también bebió el contenido del vaso con un poco de decepción. ¿Por qué? Preguntó Elysia de manera subconsciente, ya completamente absorta en la historia. Se decía que el paciente masculino parecía tener ciertos sentimientos por Su, que lo había cuidado durante tanto tiempo. No es verdad. Yo no hice eso. No digas tonterías. Sora estaba realmente furioso ahora. Más tarde, otra paciente femenina llegó al hospital en plena noche. La enfermera que estaba de guardia dijo que esa paciente era bastante astuta y que directamente le robó el novio a Su, y Kevin no pudo evitar suspirar y dijo: «Qué lamentable, y los 6 años de esfuerzo de Su». Elysia sintió como si de repente le hubieran metido un bocado de mierda en la boca y no pudo evitar decir enojada: ¿cómo es que aparece una amante extraña al final de la historia y el segundo protagonista masculino se convierte en un canalla? Fue etiquetado inexplicablemente como un canalla, y ya había dicho que no quería explicarse más. Kiana golpeó la mesa de manera subconsciente y se levantó de golpe. ¿Cómo me convertí yo en la amante? El capitán y yo realmente nos amamos, ¿de acuerdo? En ese momento, tanto el narrador como los oyentes de la historia estaban un poco confundidos. ¿Cómo es que el protagonista de la historia estaba justo a su lado? El ambiente en la escena se volvió extremadamente incómodo y Kevin se tocó la nariz y miró a Sora. Entonces, ¿y el hombre del que se rumorea que tiene una relación con Su eres tú? Había un atisbo de decepción en su tono inexplicable. Él miró fríamente a Kevin y dijo: ¿por qué? ¿Te decepcioné? Se oyó el sonido de alguien que ya no pudo contener la risa. Los otros tres miraron en la dirección del sonido y vieron que la primera persona en no poder aguantar más fue Kiana. No me miren a mí. Kiana giró la cabeza con el rostro enrojecido. Esto es simplemente demasiado gracioso para mí. Kiana ya no pudo contenerse y empezó a reírse sin ningún reparo. Pensé que estaba escuchando una gran noticia, pero mientras escuchaba, resulta que los protagonistas de la historia éramos el capitán y yo. Esto es demasiado gracioso. Elysia tampoco pudo evitar reírse, hasta se le salieron lágrimas. Yo también creí las mentiras de Kevin. No esperaba que fuera capaz de contar una historia de tan alta calidad. Sora se rió con impotencia, como si sintiera la absurda falta de sentido del mundo.
Nunca pensé que el pequeño asunto entre Sue y yo seguiría circulando en el hospital después de tantos años, y que además se volvería cada vez más exagerado. Y al final, el chisme terminó contándoseles a los verdaderos protagonistas. Kevin se tocó la nariz y sonrió con torpeza. Por un momento, la escena se llenó de un ambiente alegre y, mientras se reía, Alicia dijo de repente. En realidad, de repente siento que este rumor es un poco creíble. Alicia continuó. Nunca pensé que hubiera alguien en el mundo tan encantador como yo, ¿verdad? Era evidente que Alicia estaba hablando del pasado. Un par de ojos brillantes miraron cuidadosamente al capitán. Tú te ves bastante ordinario, ¿no? En realidad, su apariencia no era mala, sino superior al promedio. Aunque no podía compararse con esas grandes estrellas de televisión que viven de su apariencia. Pero también era del tipo que vale la pena mirar, y era muy probable que atrajera la atención de la gente entre la multitud. Por desgracia, las personas presentes podían carecer de otros aspectos como la inteligencia emocional de Kevin o el entusiasmo de Mobius cuando hacía experimentos, pero en cuanto a apariencia, cada uno de ellos era absolutamente de primer nivel. Además, todos eran completamente naturales y superaban por miles de veces a esos productos fabricados en serie que se venden por internet. Ni hablar de Alicia. Era hermosa y adorable, y ni siquiera llevaba maquillaje en su precioso rostro. Incluso Kevin, que estaba empapado en sudor y parecía estar en mal estado después del trabajo, seguía atrayendo la atención de muchas chicas en la calle con su apariencia fresca y destacada. Su esposa, Kiana, aunque estaba embarazada y un poco más rellenita, seguía siendo una gran belleza y tenía un encanto diferente. Como resultado, él lo había pasado bastante mal estos últimos días y, aunque Kiana era muy comprensiva y usaba otros métodos para ayudarlo a resolver el problema. Pero al final, los platos de carne de imitación no podían reemplazar la carne real. Más bien, era como beber veneno para calmar la sed. Cuanto más bebías, más sed tenías y... eso fue un poco fuera de tema. Sin embargo, después de escuchar esas palabras, Kiana siempre sintió que Alicia parecía estar insinuando algo, guiada por una especie de intuición femenina. Sentía que esa frase no solo se refería al asunto entre el capitán y el Dr. Su, sino que parecía haber algo más oculto detrás de esas palabras. Capítulo 49. La reacción de abstinencia de Kiana. Kiana sospechaba que había algo más detrás de las palabras de Alicia, pero, por supuesto, solo era una sospecha. ¿Era simplemente algún tipo de intuición que le decía que Alicia podría estar ocultando algo? Pero Kiana no pudo averiguarlo incluso después de pensarlo durante mucho tiempo, y no había ninguna razón para que Alicia le ocultara algo. Simplemente transformó esa sospecha intuitiva en el hecho de que se estaba volviendo cada vez más sensible estos días, debido a que el bebé en su vientre estaba creciendo cada vez más. Kiana, de hecho, se había vuelto más sensible en los últimos días. Después de haber estado en este mundo durante tanto tiempo, Kiana ya había confirmado que, aparte de ella misma, no existía ninguna valquiria en este mundo que tuviera recuerdos de otro mundo. También siguió en secreto a Durandal y Rita. Aunque estas dos eran muy fuertes en comparación con la gente común, seguían estando dentro del rango de personas normales. Su estilo de combate también se parecía más al de un soldado común que al de una valquiria. Puede que Kiana sea más bien una persona ordinaria en términos de coeficiente intelectual, pero su sensibilidad en combate es absoluta. Por lo tanto, es muy fácil juzgar si una persona está actuando a partir de algunos detalles de la batalla. Al fin y al cabo, ciertos pequeños movimientos habituales quedan grabados en la memoria muscular y no pueden cambiarse en absoluto. En cuanto a Alicia, además de Kevin, estaban los 13 cazadores de las llamas. Kiana no sabía mucho sobre los demás, solo había oído algo de información por parte de Mei antes de la batalla final. Después de conocerlos en este mundo, descubrió que ese grupo de personas era bastante interesante. El grupo no perdió mucho tiempo en los puestos de comida al borde de la carretera. Si regresaban tarde, Cecilia y Durandal seguramente le taladrarían los oídos a Kiana con sus regaños. Bebé, ¿y cuándo vas a salir? Entonces mamá será libre, se lamentó Kiana de camino a casa, con su enorme barriga de embarazada. Nunca pensó que algún día caminar se convertiría en una carga para ella. Se sentía como si estuviera llena de plomo, tan incómodo y... No te preocupes, el doctor dijo que la fecha prevista aún está a más de un mes. Sora caminaba junto a Kiana y susurró.
Ya hemos recorrido 9/10 partes de este largo viaje. Sigue esforzándote, mi querida esposa. Ahora solo estamos a un paso del éxito. Capitán, quiero comer helado, beber refresco, comer papas fritas y snacks, y también quiero comer hot pot, del súper picante, y mientras Kiana lo imaginaba, sus ojos comenzaron a perder el foco. Un hilo de saliva no pudo evitar deslizarse desde la comisura de su boca. Mi querida esposa, por favor, aguanta un poco más. Ya has soportado los primeros 9 meses. Aguanta otro mes hasta que nazca el bebé y termines el período de reposo. Sora le hizo una promesa solemne a Kiana. Entonces iremos a comer un gran banquete juntos. Para ser honesto, siempre había admirado la perseverancia de Kiana. Kiana, que tenía una personalidad de niña pequeña, simplemente no podía vivir sin snacks. Pero inesperadamente, desde el momento en que supo que estaba embarazada, realmente dejó de lado todos esos snacks desordenados. Había sido paciente hasta ahora, 9 meses después, y solo entonces comenzó lentamente a extrañar los días en los que podía beber refresco y comer snacks libremente. Pero Sora nunca supo que su esposa en realidad tenía un as bajo la manga. Los snacks y refrescos que Kiana no podía conseguir en este mundo, hacía todo lo posible por compensarlos en otro mundo. Precisamente por eso, Mei del otro mundo notó que algo no iba bien. Finalmente se coló en la habitación y confiscó todos los snacks de Kiana y, ahora, Kiana no tenía manera de comer snacks en ninguno de los dos mundos. Además, estaba acostumbrada a comerse la salchicha de jamón del capitán, así que no podía tener carne de verdad por un tiempo y dependía de algunos snacks para mantenerse. Pero ahora, bajo este doble golpe mental y físico por eso Kiana estaba experimentando ciertos síntomas de abstinencia. Kiana se tocó el vientre y pensó. Bebé, ni siquiera el Honkai hizo que tu madre pasara tanta vergüenza. Pero tú lo lograste con tanta facilidad. Mamá ha sacrificado tanto por ti, y se refería a no poder comer snacks ni beber refresco. Simplemente se siente como si una pequeña vida estuviera formándose lentamente en mi vientre, y este proceso es bastante mágico. Hay una sensación de logro al ser madre, y será esto lo que sintió Cecilia cuando estaba embarazada de mí. Los dos regresaron lentamente al dormitorio. Sora besó suavemente a Kiana en la frente. Kiana, tú ve a dormir primero. Todavía hay algunos ingredientes que no se han preparado en la tienda de postres de abajo, dijo Sora mientras se preparaba para bajar. Kiana se acostó en la cama y cerró lentamente los ojos. Le dijo a Sora medio adormilada. No te esfuerces demasiado. Vete a dormir temprano. No te preocupes, mi querida esposa. Y cuando Kiana volvió a abrir los ojos, ya había regresado a la luna de otro mundo. Saltó alto desde la cama de una manera muy elegante, dio una voltereta completa de 360 grados en el aire y aterrizó firmemente en el suelo. Este movimiento difícil, como el de una gimnasta profesional, le resultó muy fácil a Kiana. Por fin me siento relajada. Cada vez que Kiana regresaba a este mundo, sentía como si hubiera desbloqueado un grillete invisible. Después de todo, aquí podía perder fácilmente más de 10 kilos de peso, incluso solo tomando sopa y agua. Pero lo que preocupaba a Kiana era que, aunque su cuerpo en este mundo no tenía una gran barriga, bajo la influencia de ciertas hormonas, parecía tener la misma reacción que un embarazo. Lo más evidente era que, bajo la influencia del Honkai, su cuerpo, que casi había dejado de desarrollarse, su armadura del pecho volvió a crecer de manera extraña. Y Kiana también descubrió algo más. Es decir, el cuerpo de su Hercher de la finalidad era varias veces más sensible que el de un cuerpo normal. Obviamente, el cuerpo con barriga aún no había reaccionado, pero la armadura del pecho de la Hercher de la finalidad ya había comenzado a segregar líquido. Kiana ni siquiera podía imaginar cómo sería si se enfrentara al capitán en este cuerpo en la noche de bodas. Con solo pensarlo se sentía emocionada y, no, asustada y, en ese momento, el teléfono móvil de Kiana comenzó a sonar de repente. Esto también fue gracias a los científicos de Anti-Entropy, quienes recientemente construyeron una estación base de señal especial en la Luna. Pronto, más personas vendrían aquí para llevar a cabo trabajos posteriores de construcción lunar. Sin embargo, debido a la naturaleza especial de la Luna, estaba destinado a que el número de personas no fuera demasiado grande, y la mayor parte de la mano de obra sería reemplazada por robots inteligentes. Quizás esos mechas de combate que una vez lucharon contra la entropía podrían tener una segunda vida en la industria de la ingeniería civil. Capítulo 50. Kiana.
culpa y sentido del pecado. Kiana tomó su teléfono móvil. ¿Es Mei? Miró la hora otra vez. Ya debería ser muy tarde en la Tierra, ¿no? ¿Por qué Mei me llama tan tarde? ¿Habrá pasado algo? Al otro lado del teléfono, se veía a Mei sentada en la cama, vestida con pijama. Mei, ¿qué ocurre? Si recuerdo bien la diferencia horaria, ahora debería ser ya muy tarde en la Tierra, ¿no? Kiana dejó el teléfono sobre la mesa y apoyó la cabeza contra él para charlar con su mejor amiga, a quien no había visto en mucho tiempo. Quizás la expresión mejores amigas no sea del todo apropiada, porque Kiana, Mei y Bron ya habían atravesado juntas demasiado sufrimiento. La amistad forjada a través de todo eso no podía describirse completamente con la simple palabra mejores amigas. Incluso, a veces, Kiana pensaba que, si el capitán no hubiera aparecido, tal vez se habría enamorado completamente de Mei, en lugar de convertirse ahora en una especie de enchufe de doble vía y... Nada. Mei, al otro lado del teléfono, negó con la cabeza y mostró una sonrisa amarga. Es solo que hoy por fin tuve un día libre, pero terminé durmiendo durante el día y dormí hasta la noche. Ahora no puedo dormir. Mei no sabía si reír o llorar en ese momento. Así que quise llamar para ver cómo estás ahora. ¡Qué desperdicio! Por fin conseguiste un día libre y terminó así. Kiana no pudo evitar suspirar. ¿Quién dice que no? Mei levantó la vista hacia la pantalla del móvil y de repente se quedó pensativa. Había planeado ir a varios centros comerciales durante el día. Kiana, ¿por qué siento que has cambiado mucho últimamente? Preguntó Mei de repente, mirando a Kiana al otro lado del teléfono, que parecía una buena esposa y madre. Siento que te has vuelto mucho más gentil. ¿Eh? ¿De verdad? Kiana se puso alerta de repente tras el recordatorio de Mei. La inmadurez de la chica estaba transformándose lentamente en madurez. Si la Kiana de antes era como una ciruela verde llena de vitalidad, entonces el temperamento de la Kiana actual era más bien como convertir esa ciruela verde en un vino de ciruela suave y fragante. Jaja, tal vez sea porque a menudo cultivo mi espíritu sola en la luna. Sabiendo la razón, Kiana se rascó la cabeza e intentó disimular. Mei, tú también sabes que la gente crece. Al fin y al cabo, ha pasado tanto tiempo y... ¿Ha pasado tanto tiempo? El segundo año desde el final del Honkai, y cuando se mencionó la palabra tiempo, la mirada de Mei se apagó un poco, y no pudo evitar suspirar ante la impermanencia del mundo. Como joven señorita, había vivido una vida despreocupada bajo el cariño de su padre, pero de repente su familia cayó en la pobreza. Las miradas de los compañeros de clase que antes la rodeaban e intentaban agradarle se volvieron feas. Pero, por suerte, el capitán y Kiana aparecieron en ese momento y, como dos importantes rayos de luz en su vida, atravesaron la niebla profunda del corazón de Mei. Ella había querido suicidarse en la azotea, pero fue firmemente levantada por dos manos. Tal vez desde ese momento, la relación entre los tres estaba destinada a ser complicada y... Suspiró profundamente y dejó de lado los pensamientos caóticos en su mente. Al menos yo todavía tengo muchos colegas en el trabajo que me acompañan en la Tierra. Pero tú, Kiana, estás sola en la luna ahora. Debes sentirte muy sola. Mei atribuyó el cambio en el temperamento de Kiana a esta razón. En la Tierra, Mei al menos podía adormecerse a sí misma mediante un trabajo frenético. Pero Kiana solo podía enfrentarse sola y sin ayuda a la luna vacía. ¿Sola? Kiana inclinó ligeramente la cabeza. ¿Qué tiene que ver conmigo esta palabra tan desconocida? En los ojos de los demás, debo parecer muy sola en la luna. Después de todo, en la luna no está el cálido abrazo del capitán y... Al pensar en el capitán, los ojos de Kiana se volvieron erráticos de repente. Al mismo tiempo, para evitar mostrar cualquier fallo delante de Mei, Kiana empezó a hipnotizarse frenéticamente en ese momento. No hay capitán en la luna, estoy sola en la luna. No hay capitán en la luna, estoy sola. Y Kiana repetía estas dos frases una y otra vez en su mente, intentando hipnotizarse. Al mismo tiempo, sintió que su pecho abultado estaba un poco incómodo y pensó. Por cierto, ¿y estar hinchada ahora? Kiana. Kiana, ¿en qué estás pensando? Mei miró a Kiana, que de repente se había quedado distraída al otro lado, y gritó varias veces hasta que Kiana volvió en sí. No hay capitán en la luna. Y Kiana se sobresaltó al oír que la llamaban de repente y, antes de recuperarse por completo, lo soltó sin pensar y... Kiana se dio cuenta de que había dicho algo incorrecto e inmediatamente se tapó la boca. Mei, por favor, escucha mi explicación y...
Mei, al otro lado del teléfono, se quedó en silencio, y Kiana estaba a punto de abrir la boca para discutir y para explicar algo. Pero Mei habló primero, y dijo con una voz algo rígida. Jai, parece que Kiana ya no es esa chica temeraria que solo pensaba en convertirse en la valquiria más fuerte. Ahora tienes más preocupaciones en tu corazón, y la sonrisa de Mei era forzada, y había un rastro de tristeza en su tono. Sin embargo, se podía notar a simple vista que Mei estaba intentando consolar a Kiana, pero ese consuelo parecía tan pálido e impotente, y también era fácil percibir la tristeza en las palabras de Mei en ese momento. Kiana y Mei guardaron silencio al mismo tiempo y Mei guardó silencio porque estaba pensando en cómo consolar a su amiga. Originalmente quería consolar a Kiana y decirle que no se sintiera tan sola en la luna. ¿Cómo había terminado recordándole el pasado más triste? Después de todo, este asunto es el dolor eterno en los corazones de todas las valquirias y la razón por la que Kiana permaneció en silencio fue por la culpa y por la enorme sensación de culpa que la invadió por completo. Durante todo este tiempo, solo había pensado en estar feliz junto al capitán y en llevar alegremente una pequeña tienda de postres durante el día. El trabajo diligente por la noche, quizás demasiado diligente, condujo al fruto del amor entre los dos. Había olvidado por completo a las viejas hermanas que habían pasado juntas por la vida y la muerte en este mundo y, cuanto más Mei intentaba consolarla al otro lado, más avergonzada y culpable se sentía Kiana y, en apariencia, fingía estar tranquila, pero debajo de la mesa, Kiana ya había excavado con los dedos de los pies un departamento de 3 habitaciones y una sala de estar y, lo que hizo que Kiana se sintiera aún peor fueron las siguientes palabras de Mei. En realidad, Kiana ya anoche soñé con el capitán y